el argumento de los hombres frente a los milagros que Dios sigue haciendo. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, y la verdad que es un tema extraordinario porque te va a liberar de esos argumentos mentirosos, prejuiciosos, esos argumentos altivos y prepotentes. La Biblia lo dice, que se levantan contra el conocimiento de Dios, y desde los tiempos del Señor Jesucristo tratan de negar lo innegable. Tratan racionalmente de exigir que la fe explique el milagro. No, la fe no tiene que explicar nada. La fe te da acceso al milagro. Siempre y cuando tú creas. La fe no se razona. Se la razona para desarrollarla. Pero para un milagro, para un hecho concreto de un milagro, usted lo único que tiene que hacer es creer. Es más, habían Pierre, José, Gabriela, habían momentos donde el Señor Jesucristo ni siquiera les hablaba del arrepentimiento, ni siquiera les hablaba de su pasado, ni siquiera hacía referencia a todos los delitos que habían cometido, y simplemente le decía: ve, tu fe te ha hecho salvo. Punto. ¿Por qué? Porque Dios todo lo simplifica. Si te ves con una actitud de humildad, si te ves realmente con el deseo de cambiar, aunque tú no sigas el procedimiento, le digas: perdóname porque soy pecador, confieso que eres mi Señor y mi Salvador, y todo lo que nosotros siempre hacemos los predicadores, porque está escrito en la Biblia. Pero para el Señor Jesucristo bastaba la actitud y ya estaba. Resulta de que el Señor Jesucristo sana a un hombre ciego en día de reposo, y los fariseos se llenan de ira, se molestan, cuestionan a Jesús, cuestionan el milagro, y dejan ver su corazón lleno de orgullo religioso, lleno de violencia, de prepotencia, y también de ese deseo de querer ser ellos los únicos autorizados para hacer milagro y para someter a un análisis un milagro y ver si realmente era un milagro. ¿Por qué no escuchamos esta historia extraordinaria que nos va a dar luces para poder desarrollar este tema? Amén. La palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 9, versos del 13 al 41, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Déjame que te interrumpa. Ese hombre no es de Dios porque no guarda el día de reposo. El día de reposo era para ir y adorar a Dios, alabar a Dios, agradecerle a Dios por tantos beneficios, porque de esa manera se santifica el día. Pero en ninguna parte de las Escrituras dice que tú no podías hacer un acto de misericordia. Es más, el Señor Jesucristo dijo: hasta ahora yo y mi Padre trabajamos. Entonces estaban saliéndose de contexto y estaban, por su celo hacia el Señor Jesucristo, cuestionando un milagro y tratando de hacer prevalecer un razonamiento, Pierre. Así es, precisamente un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta, en este caso estaba refutando algo, entonces es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Entonces es claro que cuando yo no tengo la predisposición, la humildad, cuando yo no tengo la revelación dada por el Espíritu Santo y su palabra para ver las cosas como Dios las ve, entonces mi mente está llena de argumentos, de razonamiento, significa, de forma de pensar contrarias y erróneas a la palabra, que tratan de justificar y de encontrar una razón para todas las acciones. Pero ni por si acaso estás predispuesto a creer. ¿Sí? Exactamente. Y mire esto, apóstol, que es importante. Dice que una expresión también, un argumento, es una expresión de un raciocinio y permite justificar algo como una acción razonable. Entonces ellos querían justificar algo, ellos querían refutar que lo que Jesús estaba haciendo no era correcto. ¿Por qué? Porque no pertenecía a esa línea de ellos, no era un fariseo, porque no estaba sujeto a ellos. No venía de su escuela, claro, no era de su ámbito social religioso. Porque se enfocaron específicamente en el día de reposo y no en lo maravilloso que se había hecho, sanar una vida, cambiar una vida. Claro, entonces, qué extraordinario. Y Gabriela, José, yo creo que no debemos caer en ese craso error de empezar a razonar y a cuestionar los milagros
más bien en vez de decir gloria a Dios. Porque hay personas como estos fariseos que ni siquiera tienen el intento de creer y lo primero que hacen es encontrarle un argumento al milagro. Pero la pregunta es, Gabriela, ¿podemos discutir con un milagro? ¿Podemos argumentar? No, no se puede, apóstol, porque mientras estos tiranos religiosos presentan argumentos, nosotros presentamos evidencia. Las evidencias son las señales, justamente los milagros que Dios hace. Entonces nadie puede discutir algo que se ve, algo que es que está siendo manifiesto en el mundo natural, algo sobrenatural que está siendo manifestado. Que no se puede negar. Que no se puede negar, no se puede discutir. Y mucha gente cae en este círculo vicioso de incredulidad, de necedad, porque yo creo que el no creer a voluntad propia es un acto de necedad. Entonces, la palabra es clara cuando dice que Dios no echa el vino nuevo sobre odres viejos, declarando que los odres viejos representan esa mentalidad religiosa, incrédula, reprobada, que está atada a los viejos paradigmas religiosos del sistema de este mundo. Entonces, por eso Dios no se les revela. De incredulidad también. Exactamente, y es por eso justamente que Dios no se les revela. Dios no puede manifestar su vino nuevo, que es el fluir del Espíritu Santo manifestado en el cuerpo de Cristo a través de las señales, los milagros y prodigios, justamente porque ellos se han negado a voluntad propia. Pero qué interesante, José, lo que dijo el Señor Jesucristo cuando se le acercó ese hombre que tenía un hijo con problema. Y el Señor le dijo, pero ¿tú crees que yo puedo hacer un milagro? Y el hombre se sinceró y le dijo, Señor, creo. Pero inmediatamente le dijo, ayuda a mi incredulidad, le dijo. Y eso le agradó a Dios, la sinceridad. Y después de decirle, ayuda a mi incredulidad, le dijo, creo, le dijo. Y nos dejó una gran lección, que la duda y la fe son electivas. Y tú eliges ser incrédulo y tú eliges ser creyente. Así es, apóstol. Y creo que eso era lo que no hacían justamente los fariseos. Ellos a voluntad propia decidieron no creer. Tenían mucho conocimiento teórico, pero no tenían la humildad en su corazón como para, en vez de buscar razonamientos, argumentos para negar lo que estaban viendo, más bien ellos buscar su propia experiencia. Era un tema del corazón. Sin embargo, ese individuo que usted acaba de mencionar hace un momento era un hombre común, corriente, que estaba ante una necesidad. Pero reconoció que en su interior existían dudas, como muchos la tenemos en muchos momentos donde se nos hace difícil creer porque parece que la situación es imposible. Pero fue sincero con Dios y le dice, ayuda a mi incredulidad. Y cuánto Dios valora cuando ve en nosotros esa actitud de humildad de decir, Señor, me cuesta creer, pero quiero hacerlo y tomo la decisión de hacerlo. Y aunque hay muchas cosas que no las entiendo, aunque hay muchas cosas que están fuera de la lógica, decido creer y tener fe. Te predispones en el camino, estar receptivo a lo que Dios te vaya a revelar para que lo entiendas. Porque Dios no quiere una fe ciega ni que lo sigamos sin entenderlo. No, Dios es racional también, pero la acción de relacionarse con Dios no empieza por medio de la razón necesariamente, sino por la fe. Claro que sí, apóstol. Es más, el Señor Jesucristo fue tan contundente y dijo, el que no se hace como un niño no va a poder entrar en mi reino, porque las cosas se las voy a dar, se las voy a revelar a ustedes que se han hecho como niños. Entonces, eso no podían entender los religiosos de aquella época, porque el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos y eran pescadores, el otro era un recaudador de impuestos, el otro era tipos comunes y corrientes, pero que se hicieron como niños para creerle, y Dios les da y les revela el reino justamente a ellos, y no a esos religiosos que estaban llenos de conocimiento teórico. Que tuvieron oportunidad también de ser discípulos de Jesús. Así es. De seguirlo, como Nicodemo, que fue a hablar con el Señor de noche para que la gente no lo viera. Tuvieron oportunidad de humillarse y ser discípulos también de Jesús, porque se suponía que ese era el orden, por ahí iba a venir el Mesías. Obviamente de la genealogía de David, pero ya había una representatividad religiosa, pero que se había convertido en un liderazgo posicional y no en un liderazgo dependiente de su Señor para que cuando aparezca lo glorifiquen. Claro, había mucho en juego, posiciones, economía, influencias políticas. Y además de eso, eso también sucede hoy en día, en la actualidad. Si nosotros analizamos, hay un sinnúmero de corrientes
de denominaciones que no creen en el poder de Dios, que no creen en los milagros, que no creen en las sanidades, que no creen en la liberación, que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo y que consideran que nosotros estamos tratando de captar fieles a nuestra iglesia a través de los milagros y las sanidades. Y que no son ciertas. Y ahora, apóstol, algo que debemos entender. Nosotros estamos hablando de los argumentos frente a la fe y frente al poder de Dios. Ahora, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Que hoy en día también el enemigo opera en nuestra mente con argumentos. ¿Qué tipo de argumento? Incredulidad, duda, religiosidad. Quizás las enseñanzas que han recibido en su iglesia de que no existen los milagros, no existen las sanidades. Y lo peor, Pierre, podrían estar cayendo en la blasfemia. Claro que sí. Tengan cuidado de eso, porque cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros y le dijeron, Él por Beelzebú echa fuera los demonios. Y el Señor le dijo, yo no puedo echar por el diablo un demonio. No pueden haber reinos divididos, dijo. Y dijo, cualquier pecado contra el Padre o contra el Hijo le será perdonado, dijo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás. Y la blasfemia es cuando usted está viendo que Dios está haciendo milagros, prodigios, sanidades, avivamientos, crecimiento, y usted dice, eso es del diablo. Podrías estar convirtiéndote en un enemigo de Dios, en un blasfemo. Me gustaría que continúes la lectura, por favor. Amén. Gabriela. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. ¿Edad tiene? Obviamente, pregúntenle a él. Le digo, ahora, pero aquí hay algo que por cierto debemos considerar. Ellos respondieron de esa manera por temor a ser expulsados de la sinagoga, por temor a ser expulsado de la iglesia, para los que no creen en los milagros. Así que digo, pregúntenle a él, digo, porque si no ahorita me van a expulsar. Siga. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¡Wow! Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mira, da gloria a Dios, no a este pecador. Eso es, vamos a aceptar el milagro si le das la gloria a Dios, no a este. Y el milagro fue hecho por medio de Jesús. Es la ceguera a voluntad propia. No veo porque no me da la gana. Es como los niños esos que tú le estás hablando, niños malcriados. No escucho, no. Así hay gente, no quiere escuchar y no quiere ver. Termina, hija, por favor. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Wow! Este hombre le estaba enseñando a los fariseos. ¡Wow! Espectacular. Por favor, Gabriela. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús entonces que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es.
Y el Señor dijo: creo, Señor, y le adoró. ¡Wow! Creo. Interesante, Jesús estaba siempre del lado de lo marginado, rechazado, cuestionado, por creer en Dios, por recibir un milagro. Ese era el pecado. Pero Cristo siempre del lado de los que le reconocen como el Mesías, como el Hijo de Dios. Apóstol, y qué espectacular que Él no se dejó convencer con esos argumentos. Si nos damos cuenta, Claro. le trataron de hacer él pudo haber sido tentado por el temor a ser rechazado claro, y no se cuestionado. dejó vencer por argumentos ni de incredulidad, ni de miedo, ni de ninguno. A tal punto que el milagro y lo que estaba viendo, el poder de Dios, fue más real que lo que le estaban queriendo meter los fariseos, porque daba para que él se deje influenciar por esos fariseos y gente de autoridad, pero sin embargo decidió creer en Jesús. Creo, José, que la gente no debería dejarse atrapar por los prejuicios, lo que van a decir. ¿Cuánta gente no llega a la iglesia, no llega a pedir una oración a un pastor porque tienen vergüenza, porque qué van a decir? Y oprimidos y llenos de enfermedades y sus hogares desintegrándose, pero no quieren ser humildes. Creo que el problema es siempre en el corazón, ¿no? Así es, apóstol. Creo que ese es el problema. El corazón, eso pasó con estos religiosos. Yo creo que en el fondo ellos sabían, claro que sí, que había sido el Señor Jesucristo el que lo había sanado, pero el mantenerse en su posición, su orgullo, el querer defender sus posturas, el no querer ceder, los mantuvo en esa misma situación. Y hay mucha gente que está así, que necesita un milagro y que lo que necesita hacer es creer, necesita ser humilde, acercarse y decir: Jesús, yo necesito un milagro. Sacar de lado esos prejuicios e ir a Jesús como Dios espera, como Él espera que nos acerquemos a Él, con una actitud sincera de humildad, porque fe es lo que el Señor necesita para hacer un milagro en nuestras vidas. Y que deben también, apóstol, saber y tener en claro cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. La palabra de Dios no está para ser razonada, está simplemente para ser obedecida, para creerla y para obedecerla. Entonces, si queremos nosotros poder ser discípulos de Cristo y hacer con excelencia lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra, tenemos también que cruzar esa línea del razonamiento. Es mucha pretensión, petulancia, querer nosotros racionalizarlo a Dios y bajo nuestra lógica decidir qué es de Dios, qué no es de Dios. Oiga, pare con eso es del diablo. Eso es un atrevimiento ante Dios. Nosotros los seres humanos, por más estudiados que seamos, por más que usted sea una biblioteca andando, usted es un ser humano limitado, no lo puede comprender a Dios. Y el neófito, el ignorante tampoco. Y entre los dos la diferencia está entre en que uno decide creer y es humilde. Porque Dios está con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo no sé cómo está tu corazón, pero si tu corazón es humilde y necesitas un milagro, déjame llevarte a los pies de Jesús. Y tengo plena certeza que te va a perdonar, te va a sanar y te va a hacer hoy, no mañana, un milagro. Porque Dios es hoy, la fe es hoy, la fe es presente, la esperanza para mañana. ¿Por qué no cierras los ojos ahí y me sigues en esta oración y le dices: amado Jesús, realmente eres sorprendente, eres extraordinario. Señor, eres un Dios lleno de amor, de compasión, que siempre se pone del lado de los humildes. Señor, yo quiero dejar esta petulancia, este orgullo, estos razonamientos mentirosos, altivos, prepotentes, ofensivos, que muchas veces son una afrenta ante ti. Y con mucha humildad reconozco que soy pecador, que estoy lleno de duda, de incredulidad, pero quiero cambiar. Libérame, sáname, transfórmame. Porque he decidido creer que tú eres el Hijo de Dios y que diste tu vida en una cruz para pagar por mi pecado. Y yo confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Y yo renuncio a la incredulidad, a la duda, a estos razonamientos mentirosos, y renuncio al diablo, y renuncio al pecado, y renuncio a las obras de la carne, a las contiendas, pleitos, enemistades, celo y todo aquello que pertenece al viejo hombre, la vieja mujer. Y como un niño, como una niña me acerco a ti, Señor, para empezar a depender de ti totalmente. Gracias, amado Salvador, porque ahora yo soy tuyo y tú eres mío. Amén. En el nombre de Jesús yo declaro que el diablo ha perdido todo derecho legal sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre ese matrimonio, sobre ese joven, sobre ese niño.
Y declaro que al orar y confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, se perdió todo el derecho legal. Por lo tanto, toda maldición que había sobre tu vida es cancelada. Maldiciones generacionales se cancelan, se anulan, se quebrantan por el pacto que has hecho con tu Señor Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va de tu cuerpo, cualquiera sea el nombre, fuera. En el nombre de Jesús. Ato todo espíritu inmundo de enfermedad y ordeno que sueltes este cuerpo. Ya no hay legalidad. No te resistas y obedece en el nombre poderoso de Jesús. Pido que el Espíritu Santo llene tu vida. Te sientas en este momento rodeada del amor de Dios, rodeado del amor de Dios. Amén. Di conmigo, abre los ojos y di: Señor, gracias porque me perdonaste, me diste vida eterna y sanaste mi cuerpo. Y contra este milagro no hay argumento válido. Le voy a contar al mundo lo que hiciste por mí, Señor, el día de hoy en este programa. Escríbenos. Necesitamos dar ese testimonio públicamente, como muchos ya lo están haciendo. Y además de eso, busca una iglesia, busca un pastor. Dile: pastor, necesito que me instruya, que me enseñe. Quiero conocer a Jesús, al Jesús de la Biblia, no al Jesús de las tradiciones, no al Jesús histórico, no al Jesús político, al Jesús de la Biblia. A ese Jesús que nos ama, que está lleno de compasión. Y cuéntale al pastor que te hizo el Señor ese milagro. Empieza a revisarte, haz lo que no podías hacer y cuéntanos, para que esas buenas noticias nosotros se las contemos al mundo a través de este prestigioso canal como es Enlace. Con nosotros, hasta un próximo programa. Ella se llama Regina. Hace 15 años no podía caminar, utilizaba este bastón porque ella no tenía cartílago en las rodillas, pero ahora ha sido totalmente sana y ya puede caminar. 15 años que usted estaba así. Pastor, 15 años que No tenía cartílagos en la... No tengo cartílago y tenía Entonces lactosa. al andar había mucho dolor. Mucho dolor, mucho dolor. ¿Y pastor. qué pasó cuando oramos hoy día? Ahorita lo que ella oró, que me tocó las rodillas y sonó mi hueso. ¡Wow! Sonó. Mi hueso, ella sintió, ¿no? Que sonó mi hueso. Y ahora ya estoy moviendo la Camina. rodilla. Permiso, camina. Eso no podías hacer. No podía hacer, no podía. 15 años. Como 15 años. Alaba a Jesús, dile: Señor, te bendigo. La gloria para ti. Gracias. Alaben al Rey. Alaben a Jesús. Ella 2 años dice que estuvo en un centro de salud mental. Ella tenía trastornos mentales, trastornos psíquicos, tomaba 20 pastillas diarias. Todos los días tenía que tomar esos medicamentos. Hace un año que llegó aquí a la iglesia, recibió su sanidad, su liberación. Ahora no toma ni un medicamento, está totalmente sana. Esta mujer está libre, apóstol. ¿Qué pasó ya? Hace 3 años que me detectaron, me llevaron con un psiquiatra porque yo empezaba a alucinar, tenía alucinaciones visuales, auditivas, veía cosas que no son normales y empezaba a atacarme, a morderme, quería matarme, agredía a las personas sin conocimiento. Me internan en el centro de salud mental unas 3, 4 veces por 2 años y me sedan todo el tiempo, me dan como 20 tabletas al día. Entonces mi problema seguía, solo cuando me sedaban paraba, pero después pasaba el efecto y seguía en lo mismo. Entonces después mi madre ubica no sé cómo aquí en esta iglesia, me traen aquí un día culto. Entonces con las oraciones, de la noche a la mañana todo se me cortó. Se te fue todo. Todo. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Hija amada. ¡Wow! Gloria a Dios. Poderoso. Apóstol, ella es Yulisa. Hace 2 meses a ella le diagnosticaron tuberculosis y ella dice que no ha dejado de venir a ningún servicio. Mientras usted predicaba, usted oraba, ella declaraba su sanidad y se hizo los análisis y salieron negativos. ¡Wow! Cuéntame eso, hija. Yo hace 2 meses llegué aquí a la iglesia porque a mí me detectaron tuberculosis. Yo vomitaba sangre y yo sé que
Dios me sanó aquí porque hace una semana me volvieron a hacer los análisis de la vaciloscopía para pasar a la segunda fase y todo salió negativo. Gracias. No tienes nada. ¿Qué dices de eso, hija? Gracias a Dios. Es un milagro. Es un milagro del Señor. Nacimiento hablan, los sordos, Cristo está vivo. Yo soy de Jesús y Jesús dice, entonces yo soy tu Dios, entonces yo iré delante de ti, entonces yo seré tu escudo, entonces yo seré tu fortaleza. Entonces yo seré quien pelea por ti. Entonces yo seré tu médico. Entonces yo seré tu socorro. Cada vez que clames a mí, yo te responderé, dice Dios. Porque ahora tú eres mío y yo soy tuyo.